Bien, entonces muchachos, es un placer verlos en esta primera ocasión de nuestro curso English Does Work Level 5. ¿Qué vamos a ver en esta primera sesión de formación? En esta primera sesión de formación vamos a mirar lo que nos plantea el cronograma y la guía de aprendizaje también. Según la guía de aprendizaje según el cronograma que se basa en la guía de aprendizaje, hoy vamos a revisar temáticas que nos permitan desarrollar nuestra primera tarea, que es un examen de conocimientos. ¿Listo? El día de hoy y el día de mañana vamos a ver temáticas que nos permitan desarrollar este examen de conocimientos, porque la guía de aprendizaje nos plantea precisamente eso. La primera tarea es esta. Mediante la presentación de esta evidencia, el aprendiz puede demostrar su competencia para señalar semejanzas y diferencias entre seres vivos, objetos o lugares al resaltar sus características, utilizando adjetivos calificativos en diferentes grados de comparación o en su versión superlativa. De igual manera, formular preguntas utilizando estructuras en tiempo presente para realizar descripciones respecto a características que él observa, de lo que observa. Vamos a tener 30 minutos para hacer nuestro examen. ¿Listo? Entonces, el examen como propuesta, no es camisa de fuerza, pero como propuesta, se propone que sea desarrollado hasta el día de mañana a la medianoche. ¿Se puede hacer más adelante el examen? Sí, se puede. ¿Hasta qué fecha podemos presentar el examen? Legalmente, para antes de que se nos acabe el curso, hasta el 31, hasta el último día de este mes. El 31 cae el lunes, ¿listo? Entonces tenemos hasta el lunes 31 para entregar no solamente nuestro examen, sino también para desarrollar el foro de discusión que se llama Mis próximas vacaciones, la presentación de un proyecto personal que sea en futuro simple y la videopresentación de ese mismo proyecto. ¿Listo? Porque aquí tenemos la versión escrita y acá tenemos la versión hablada. ¿Listo? Esas son las 4 actividades que vamos a desarrollar en nuestro curso y hoy vamos a ver qué necesitamos hacer para desarrollar nuestro examen. ¿Listo? Para hablar de nuestro examen, entonces, lo primero que vamos a hacer es ingresar a Sayuna, porque en Sayuna están los componentes formativos, es decir, las temáticas que nos van a servir a nosotros para poder hacer nuestro examen y cualquier otra actividad. ¿Listo? Cuando abrimos English as Work Level 5, que estamos en nuestro curso, listo. Voy a hacer un pequeño cambio aquí para estar con el rol de aprendiz. Y ustedes miren exactamente lo mismo que miran en mi pantalla en sus cuentas. ¿Listo? Cuando entramos a English as Work, nos vamos a bajar un poquitín hasta donde dice actividad de aprendizaje guía. Y aquí vamos a encontrar un botón, un link que se llama componente formativo You Are the Best. Cuando abrimos este componente formativo, por cierto, el componente formativo funciona mejor si usted lo abre en Google Chrome. En Mozilla funciona, pero en Google Chrome es más poderoso, por si de pronto hay alguna dificultad en ver un video de los que tienen acá. ¿Listo? Abrimos el recurso educativo y aquí en el recurso educativo vamos a encontrar que lo que necesitamos recordar es una introducción. Bueno, es un video simplemente de bienvenida. Estudiar el presente simple, esto es lo que vamos a hacer el día de hoy. Adjetivos calificativos, y esto es lo que vamos a revisar el día de mañana, más un resumen. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si nos metemos aquí en la introducción, el componente formativo es muy chévere porque, bueno, no solamente como ya es un nivel 5, ya es un nivel un poco más poderoso, pues todo está en inglés, lo cual me parece genial, inclusive no solamente en la versión escrita, sino también en la versión hablada, porque usted aquí puede escuchar lo que están diciendo aquí. Welcome to this training component in which you will learn to express yourself in English using the simple present tense, as well as its function, form and pronunciation, que es lo que usted va a escuchar aquí. ¿Listo? Pero esa parte no es la que nos interesa. A nosotros nos interesa esto de acá. Entonces, usted va a mirar cómo funciona el presente simple, que usted ya lo ha estudiado en nivel 1, en nivel 2, en nivel 3 lo volvió a estudiar. Listo, aquí lo vamos a volver a recordar, ¿sí? Bueno, vamos a mirar cómo funciona el presente simple. Vamos a mirar cómo funcionan los verbos en este caso. Y lo que a mí me gusta siempre de los componentes formativos es que en la parte final siempre hay una actividad didáctica. Y las actividades didácticas son algo así como exámenes de autoevaluación que yo recomiendo siempre tomar en cuenta porque estos exámenes de autoevaluación
nos permiten conocer nuestro grado de apropiación del conocimiento que estamos adquiriendo. ¿Listo? Por ejemplo, si abrimos esta actividad didáctica y le damos iniciar, vamos a encontrar que aquí debemos escoger la opción correcta, drinks, works, runs, eats, plays, y ubicarla en el sublugar adecuado, según el contexto. Por ejemplo, podríamos decir Michelle a soda in the cafeteria como Michelle plays o play. Ahí habría que mirar cuál es la correcta, ¿no? Michelle toca o Michelle juega una gaseosa en la cafetería. ¿Tiene sentido? No tanto, ¿cierto? Entonces aquí lo que debemos hacer es poner, arrastrar las opciones correctas, listo, y ver la retroalimentación. Esto es puro presente simple, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy, listo. Bueno, entonces, después de estudiar el componente formativo, solo allí nos recomienda la guía de aprendizaje que hagamos el examen de conocimientos, listo. Por eso vamos a estudiar esa temática el día de hoy y el día de mañana, para mañana, después de haber estudiado los componentes formativos, sí poder ir con mucha más confianza al examen. ¿Podemos hacerlo antes? Sí, pero lo ideal es que primero estudiemos los componentes formativos para luego sí echarnos al agua. ¿Listo? Bueno, vamos entonces a lo que nos puede servir a nosotros para desarrollar ese examen. Y lo primero es que necesitamos manejar el presente simple, ¿cierto? Recordemos pues que todos los tiempos verbales que nosotros tenemos en inglés se mencionan en voz activa o voz pasiva. En este caso vamos a enfocarnos en voz activa, en donde el sujeto es el interlocutor, el actor, la persona que realiza una actividad. ¿Listo? Voz pasiva es cuando el interlocutor está de manera terciaria, ¿sí? Ocupa un tercer plano, que no nos interesa en estos niveles, pero no está de más que lo conozcamos. Nosotros tenemos tiempos presentes, pasados y futuros, y con eso vamos a jugar, ¿sí? Dentro del tiempo presente hay diferentes tipos presentes. Está el tiempo presente simple, presente continuo, y el presente perfecto y el presente perfecto continuo. Hay cuatro tipos de presentes. El que nos interesa a nosotros es el presente simple. ¿Por qué el presente simple? Por lo que nos plantea la guía de aprendizaje. ¿Listo? Valga decir que todos los tiempos verbales tienen versiones afirmativas, tienen negaciones y tienen preguntas también. ¿De dónde? El presente simple lo vamos a dividir en dos pedazos igualmente importantes, dos ramales, dos bifurcaciones, ¿sí? Esas dos bifurcaciones, esos dos bracitos, esas dos piernitas que tiene el presente simple son, por un lado, el manejo del verbo to be y por otro lado, el manejo de otros verbos como correr, imaginar, olvidar, alimentar, saltar, pensar, reír, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy vamos a ver los dos, porque como usted ya los vio con anterioridad, pues podemos ir a revisarlos relativamente rápido. ¿Listo? Lo primero que debemos saber del verbo to be es, o bueno, recordar, porque usted ya lo sabe, lo ha visto en niveles anteriores, así que no está de más que lo recordemos, es el para qué estudiamos esto, ¿sí? Porque cuando entendemos el propósito, la razón por la cual hacemos algo, luego después es que encontramos el camino, ¿sí? Es como cuando usted se pone una meta, usted dice, mi interés es bajar 3 kilos de peso, pero no de masa muscular. ¿Cierto? Me invento un ejercicio. Y después ya dice, ok, ¿qué acciones debo tomar para reducir de peso o bajar alguna talla sin bajar masa muscular? ¿Cierto? Primero encuentra el por qué quiere hacerlo, que es la aplicabilidad en nuestro caso, y luego mira el cómo, que es la parte gramatical. Vamos a empezar entonces por eso con el por qué. ¿Para qué nos sirve este cuento? La aplicabilidad. Vamos a utilizar verbo to be para lo mismo que nos sirve en español. Ubicaciones, porque en español decimos estoy en casa. Eso es el verbo to be. I am at home. ¿Sí? Para hablar de la edad, bueno, estado civil, por ejemplo, Mariana y Christine y Christian están casados. Entonces, they are married. Mariana y Christian are married. Puro verbo to be. Para hablar de relaciones afectivas, independientemente de si esas relaciones de compañerismo, de amistad de toda la vida o de familiaridad,
tío abuelo o de pertenencia con una mascota, que también es perfectamente válido. Entonces, usted podría decir así, Mariana and Catalina are my sisters. Mariana y Catalina son mis hermanas. Perfectamente válido. Es una relación afectiva. Puede también utilizarlo en, relación, en sentimientos, emociones, al igual que en español. Porque usted en español dice, estoy triste, ella está agotada, Felipe está sediento, y así sucesivamente. Esos son emociones o sentimientos, cualquiera de las dos son válidas. Y lo mismo pasa en inglés. Por ejemplo, Tatiana is scared. Tatiana está atemorizada. ¿Sí? Lo mismo que funciona en español, funciona en inglés. ¿Qué más nos funciona en inglés y nos funciona también en español? La apariencia física que va ligada de la personalidad, ¿no? La apariencia física, lo que le entra por los ojos, físicamente cómo es alguien. Por ejemplo, my friends are tall and thin. Mis amigos son altos y delgados, ¿sí? Perfectamente posible utilizar el verbo to be igual que en español. ¿Podemos utilizar el verbo tener sí, en inglés? Sí, porque en español podríamos decir, mis amigos tienen ojos verdes y tienen cabello largo. ¿Tiene sentido? Sí. ¿En inglés podemos hacerlo así también? Sí, porque la manera como funciona el verbo to be también funciona en español, perdón, también funciona en inglés. Entonces, si comprendemos cómo funciona lo uno, también comprendemos cómo funciona lo otro. ¿Listo? Apariencia física, listo. Personalidad. ¿Cómo funciona la personalidad en español? La personalidad nosotros la encontramos en función de la interacción con esa persona, ¿cierto? Si esa persona es mal geniada, es dedicada, es poderosa, es introvertida, es recursiva, puntos suspensivos, eso es parte del comportamiento de esa persona. Y, por ejemplo, en este caso, al igual que en español, si decimos tal persona es dedicada e inteligente, Cristina es dedicada e inteligente, en inglés funciona igual. Cristina is dedicated and intelligent. Perfectamente válido, ¿cierto? ¿Para qué más nos sirve en español? Para hablar de las horas. En español decimos son las o es esta hora, ¿cierto? Decimos son más comúnmente, son las 3 en punto, son las 5 y cuarto, son las 3 y 19. Y ese son es el mismo verbo to be, porque el verbo to be en español es yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, nosotros estamos, ellos son, o estoy, yo estoy, tú estás, él está, nosotros estamos, ellos están, así que tiene mucho sentido. Por ejemplo, it's 3:11 p.m. Son las 3 y 11 de la tarde. ¿Tiene sentido en español? Sí, en inglés igual. It's 3:11 p.m. ¿Para qué más lo utilizamos en español? En español lo utilizamos para hablar de empleos y ocupaciones. El término ocupaciones me parece más poderoso en la medida en que es más amplio. Porque sí, cuando hablamos de jobs, empleos, estamos hablando de actividades económicas que nos generan ingresos. Y está perfecto. Pero cuando hablamos de occupations, ocupaciones, estamos hablando también de esas actividades económicas que no generan ingresos. Por ejemplo, estudiar. Si nosotros estudiamos, no generamos ingresos, pero estamos haciendo algo, no estamos rascando la barriga. Si somos amos, amas de casa, lo mismo. Si somos jubilados, pues no estamos produciendo, pero sí estamos ocupándonos, no sé, arreglando las matas, siendo voluntarios, disfrutando la pensión, puntos suspensivos. Esa es una ocupación. No es un empleo porque no somos productivos, comillas, pero sí estamos haciendo algo, ¿no? Lo mismo que en español funciona en inglés. ¿Para qué más nos sirve el verbo to be? Recordándolos. Para hablar de nacionalidades. Nacionalidades para personas y origen, que es la misma cosa, para objetos, ¿no? Entonces, el país de origen de una importación de pantalones, ok, de China, ¿cierto? Pantalones chinos. Así como pueden ser ciudadanos chinos. Y es la misma palabra, ¿sí? Entonces, nacionalidades y origen, pues digamos que es lo mismo, comillas. Por ejemplo, decimos, ¿de dónde es usted? Where are you from? Mire que ese es, usted, es puro verbo to be en español.
que en inglés también tiene sentido. Where are you from? Somos de Bogotá. We are from Bogotá. ¿Sí? Tiene mucho sentido porque la relación español-inglés es muy grande. ¿Qué más podríamos decir? Todo eso tiene mucha relación español-inglés, ¿cierto? Pero cuando hablamos de la edad, aquí siempre viene el dolor de cabeza porque en español nosotros decimos la edad con el tener, ¿cierto? Nosotros tenemos 19 años, tiene 53 años, tienen 25 años, lo que sea, pero en inglés no, porque en inglés nosotros somos la edad, porque la hemos construido. Nosotros no poseemos algo, no poseemos una edad. Nosotros somos el conjunto de experiencias que hemos ganado y esas experiencias que hemos ganado a través de acciones irrazonables, a través de no acciones también, a través de fallas, equivocaciones, éxitos, logros, buenas y malas decisiones, hace que seamos lo que somos nosotros el día de hoy, ¿sí? Por eso, todas las cosas que nos han pasado son lo que nos definen al día de hoy. Y por eso nosotros somos una edad y no tenemos una edad, ¿sí? Que eso mire que en cierto modo es muy cultural, porque la cultura desde la versión del español llegó como que lo importante es la posesión, ¿sí? Mientras que la versión en inglés lo importante es cómo usted va creciendo, ¿sí? Entre otras diferencias que existen obviamente. Entonces por eso hablando de la edad utilizamos el verbo to be. Por ejemplo, Felipe is not 19 years old. Felipe no tiene 19 años. He is underage. Él es menor de edad, ¿sí? Para eso entonces nos sirve el presente simple verbo to be. Por estos motivos, para hablar de ubicaciones, edad, estados civiles, relaciones afectivas, emociones, apariencia física, personalidad, para hablar del tiempo, para hablar de las ocupaciones que nosotros podemos tener y para hablar también de las nacionalidades. Todo eso tiene mucho sentido, ¿cierto? Ahora, ese es el por qué, ese es el propósito de entender cómo funciona este tiempo verbal. Pero es que el propósito no viene solo. El propósito viene de cómo hacemos las cosas, ¿cierto? Porque va muy ligado. Tenemos las dos cositas al tiempo igualmente importantes. Para eso es que nosotros estudiamos la gramática. Y dentro de la gramática hacemos el recorderis. Excuse me. Hacemos el recorderis de que los sujetos o las personas no están ahí en el espacio exterior congelándose y sin hacer nada. Ellos existen. Y esas personas podemos ser I, you, we, they, he, she o it. Recordando que para yo el verbo to be se llama am, yo soy o yo estoy. Para los plurales más el usted, es decir, we, you y they, el verbo to be se va a llamar are. Y para el ratoncito, la gaviota y el edificio, por ejemplo, todos ellos son versiones singulares, hombre, mujer, animal, si usted quiere verlo desde otra perspectiva, para esas terceras personas del singular, el verbo to be se va a llamar is. ¿Listo? La parte gramatical, ahora sí, ¿cómo funciona? Muy parecida al español. En español nosotros decimos, Tatiana está sentada o Tatiana está en casa. Bueno, la misma organización que tenemos en español, la tenemos en inglés. Tatiana is at home. Tatiana está en casa. Tatiana is at home, por ejemplo. En la versión negativa es muy parecida también en español. Con respecto a la versión afirmativa, nosotros decimos en español, para decir que algo no es verdad, utilizamos de un adicional de la palabrita no, ¿cierto? Ella no es así, ¿cierto? Mariana no es mal geniada, ¿sí? Lo mismo hacemos en inglés. Desde Mariana es mal geniada, Mariana is angry o bad tempered, mejor, tiene un mal temperamento, a Mariana is not bad tempered. Mariana no es mal geniada. Mire que la organización español-inglés es muy parecida, ¿sí? La estructura es increíblemente semejante. No es exactamente igual porque no lo es, pero sí es increíblemente semejante. ¿Listo?
Recordando lo que le decía hace un ratico, que el verbo to be pues evidentemente va a cambiar dependiendo de quién o quiénes realicen una acción. ¿Listo? Y en preguntas, recordemos que en preguntas el verbo to be con respecto a la afirmación va a cambiar de lugar, igual que en español. Nosotros decimos, Daniel es su hermano y yo lo conozco. ¿Es Carlos también su hermano? ¿Sí? Note cómo decimos, él es su hermano, es él su hermano. Note que ese él es cambia por es él en cuanto a la organización de palabras. En inglés vamos a hacer lo mismo. Vamos a reorganizar las palabras para crear una pregunta. Igual que en español. Diríamos el manejo del verbo to be para preguntar quién es o quién está en qué lugar. ¿Listo? Por ejemplo, ¿Are you engaged? ¿Está usted en comprometido? Puede que sí, puede que no, ¿cierto? ¿Is this your first class? ¿Es esta su primera clase? Puede que sí, puede que no, ¿cierto? Pero note cómo hago el manejo de verbo to be de manera semejante a como lo hacemos en español, ¿vale? Ahora, con respecto a esta parte, ya conocemos entonces el por qué estudiamos, perdón, el verbo to be. Ahora recordemos, ahora ya hemos recordado mejor cómo funciona, ¿cierto? El, la estructuración o de cómo debemos hacer algo, ¿listo? Entonces, esto es lo que nosotros necesitamos entender para manejar el verbo to be, ¿listo? Y como esto siempre se aprende es con práctica, porque solamente recordar no funciona, porque la memoria es muy frágil, vamos a hacer un ejercicio durante 3 minutos aproximadamente, en el que efectivamente vamos a practicar el manejo del verbo to be. ¿Listo? Les voy a compartir aquí en el chat, perdón, el link de acceso al juego. ¿Listo? Para ingresar al juego y poder practicar lo que tiene que ver con el manejo del verbo to be, lo que vamos a hacer es abrir el link que les puse en chat, opción número uno. Opción número dos, escanear el código QR. Opción número tres, que también es una posibilidad, es abrir el link en la página joinmyquiz.com y luego escribir este número, 850662. ¿Listo? Empezaré el ejercicio una vez haya empezado la primera persona, haya ingresado la primera persona, y en el temporizador yo tenga que hemos llegado a 1:10. ¿Listo? Es decir, tenemos 16 segundos para registrarnos en caso de que tengamos el chance de ingresar. ¿Listo? Y lo vamos a hacer durante 3 minutos. Es decir, empezamos a las 25, vamos hasta las y 28. ¿Listo? Good luck. Hola chicos, ¿cómo están? Gusto saludarlos.
Vamos hasta las I-29. ¿Listo? Un minutico más. Bien, vamos a finalizar aquí. And before we continue, I want to congratulate Paola, Juan Pablo, and Alejandra in the third, second, and first place, respectively. Congratulations! Bien, vamos a mirar las preguntas que estaban más difíciles de responder, ¿cierto? Que no son poquitas, ahora que estoy viendo el reporte final, pero no está de más que los revisemos, ¿no? Bien, ¿Are you pilots? Esta es una pregunta de selección, es una pregunta cerrada. Antes de mencionar ese pedacito, recordemos que nosotros tenemos dos tipos de preguntas. No lo mencioné, pero porque pensaba que ya era muy, pues como lo habíamos visto en temas en niveles anteriores, pensé que esto ya era relativamente recordable, ¿cierto? Pero no está de más que lo recordemos con un poquito más de detalle. Sucede que cuando formulamos preguntas, independientemente de si las formulamos para eventos que se van a desarrollar a futuro, historias que nos pasaron en el pasado o cuestiones que están sucediendo en el presente, ¿cierto? Que también es perfectamente válido. Nosotros podemos hacer preguntas de sí o no como primera opción, así, es decir, preguntas cerradas. Por ejemplo, ¿usted tiene pareja? Sí, no. ¿Usted vive en Bogotá? Sí, no. ¿Usted tiene un trabajo estable? Sí, no. ¿A usted le pagan prestaciones? Sí, no. ¿Usted hace ejercicio los días domingos desde las 7 hasta las 8 de la mañana? Sí, no, ¿cierto? Tiene mucho sentido. Así como tenemos preguntas abiertas del estilo ¿con quién vive? ¿Por qué hace esta actividad? ¿Qué tan a menudo desarrolla esto otro? ¿Cada cuánto genera ingresos adicionales a su fuente principal de trabajo? Puntos suspensivos, ¿cierto? Porque hay dos tipos de preguntas. En este caso, el ejercicio nos plantea una pregunta corta, una pregunta solamente de sí o no. ¿Cuál es la estructura de las preguntas cortas y las respuestas mejor? La estructura de las respuestas a esas preguntas cerradas de sí o no es la siguiente. Yes o no, ¿cierto? No hay un puede ser. No podemos responder del estilo, ¿usted tiene pareja? De pronto, pues no tiene mucha coherencia, ¿cierto? O sí tiene pareja o no tiene pareja. No hay chance, no hay más. ¿Qué podemos decir? La estructura sería yes, la persona que le corresponda, porque puede ser que hablemos de nuestros tíos, they, puede ser que hablemos del abuelito, he, puede ser que hablemos de la mascotica, it, y luego el verbo to be que le corresponda a ese sujeto, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso hablamos de Catalina, is she married? Puede ser yes, she is, porque es ella la que está casada. Pero si en cambio ella no está casada o no, el perrito no se llama Max, sino Maxwell, o si la casa no es verde, sino es roja, por ejemplo, me invento, la estructura sería no, la persona con el verbo to be respectivo y la confirmación con not, que es como nosotros respondemos preguntas cortas. No, she is not para el ejemplo de Catalina está casada, ¿sí? Si, por ejemplo, hablásemos de nuestros abuelos, podríamos preguntar, are your grandparents' name Fernando and Matilda? Podríamos responderlo, yes they are, no they are not, ¿sí? Porque el sujeto va a cambiar dependiendo de el contexto que estemos mencionando. ¿Listo? Habiendo dicho eso, por eso la pregunta de ¿son ustedes pilotos? Tenemos dos opciones. Como la pregunta es hacia nosotros,
¿sí? Porque alguien más nos está preguntando, usted y a mí, sobre si somos pilotos, podríamos decir que sí lo somos. Yes, we are. Y decimos are porque somos usted y yo. Como también habríamos podido decir no, we are not, porque no somos pilotos. ¿Cuál de las dos opciones está mencionada en el ejercicio? Yes, I am. No, porque yo no estoy solo, somos varios. Yes, we are, bingo. Yes, they are no tiene mucho sentido porque si a usted y a mí nos pregunta si somos abogados, no le podemos decir sobre nuestros abuelitos que en paz descanse que sí son abogados, ¿cierto? No tendría mucha coherencia porque nos están preguntando a nosotros y por tanto la respuesta tiene que ver con respecto a nosotros, nuestro punto de vista. Y no we are, eso sí, no tiene ninguna coherencia, ¿cierto? No podemos decir, no, nosotros somos. No funciona, ¿no? Falta algo adicional. Bien, vamos con la siguiente. Camila at home, she's at friend's house. Camila en casa, ella está en la casa de un amigo. Bueno, según este contexto, pues tiene mucho sentido decir que si estamos en un lugar X, no podemos estar al mismo tiempo en el lugar Y. Es decir, si estamos en casa, no podemos estar al mismo tiempo en el estadio. No tiene mucha coherencia. Si estamos en el estadio, no tiene mucho sentido decir que estamos también en la calle al mismo tiempo. Si estamos en la calle, no tiene mucho sentido decir que estamos en el museo al mismo tiempo, ¿sí? No hay mucha coherencia allí. Así que como estamos en la casa de un amigo, o Camila mejor, está en la casa de un amigo, no tiene sentido decir que esté en casa. Es decir, si está aquí, no está acá. Lo que significa debemos utilizar una negación, ¿sí? Y la negación para una chica, que en este caso es Camila, es con el verbo to be en función de is. Camila is not at home. Camila no está en casa, ella está en la casa de un amigo. ¿Sí? Vamos con la siguiente. Hay que reorganizar esta frase. Nationality, what are you? ¿Sí? Entonces, recordemos cómo funcionan las preguntas. Lo primero que hacemos con preguntas, en este caso abiertas, es utilizar el WH question primero. El WH question en este caso es what. Así que de primeras quitemos la opción número 1 porque no nos funciona. Después nos plantea que debemos utilizar el verbo to be, la organización de las preguntas en verbo to be. ¿Cuál tiene el verbo to be después del what? La opción número 2. ¿Listo? What are you nationality? Yo preferiría la pregunta de what is your con el posesivo nationality más que esta, pero vamos a decir que es correcto. Vamos con la siguiente. Mi pareja y yo, como hablamos de mi pareja y yo, en este caso literalmente dice mi novio y yo, somos dos, ¿cierto? Como es una versión plural, el verbo to be para versiones plurales se llama are. Por lo tanto diríamos, we are students at the National Schools of Sports. Vamos con dos preguntas más, ¿listo? Porque el resto ya son muy parecidas. What's her job? ¿Cuál es su actividad económica? ¿Cuál es su empleo mejor? ¿Listo? Her job is actress. ¿Tiene sentido? My job is an actress. No tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque si estamos preguntando información sobre Sofía y nosotros respondemos información sobre Carlos o sobre mí o sobre nuestros tíos, pues estamos desviando la pregunta hacia donde no es, ¿cierto? Así que este posesivo, por lo tanto, no tendría mucho sentido porque estamos preguntando por alguien diferente a nosotros. Y my job is an actress es incoherente. I am an actress, mentira, tampoco porque estamos enfocándonos en nosotros mismos y tampoco es la vuelta. She is an actress tiene mucho más sentido, ¿no? En este caso, she is an actress es la opción adecuada. Her job is actress no es muy adecuado porque estaríamos diciendo literalmente su empleo es actriz. El posesivo está bien porque estamos hablando de ella, pero gramaticalmente no es muy adecuado, ¿no? Si lo traducimos, estamos diciendo su empleo es actriz. No. O ella tiene un empleo como actriz, tiene sentido. Ella trabaja como actriz, tiene sentido. Ella es una actriz, tiene sentido. Pero su empleo es actriz,
no cuadra, ¿cierto? Entonces, por eso decimos que no es la opción correcta. Y vamos con la última pregunta. ¿Su padre doctor? Como estamos hablando de su padre, de usted, estamos hablando de él, tercera persona del singular, el verbo to be para él o ella o el animalito, porque recordemos que aplica para esos tres, el verbo to be se llama is. Is your father a doctor? Y la opción correcta sería is. ¿Listo? Bueno, el resto de preguntas son muy parecidas, así que las vamos a omitir. Con que hayamos respondido a esas, me parece que estamos más que satisfechos. Esta es la primera parte de lo que nos plantea el tiempo presente simple, es decir, el manejo del verbo to be. Esto ya lo sabemos, esto ya lo hemos manejado, listo, ya lo revisamos. Pero es que el presente simple no solamente tiene el manejo del verbo to be, el presente simple también tiene el manejo de otras actividades, de otros verbos, como el verbo escribir, como el verbo imaginar, como el verbo olvidar, y así sucesivamente. Verbos que no signifiquen ser o estar. ¿Y por qué se estudian de manera separada? Porque como usted vive en la aplicación, la aplicabilidad del verbo to be mejor, nos hemos dado cuenta de que al ser tan amplio, al tener tanto margen de maniobra, pues por eso debe estudiarse de manera separada, ¿cierto? Porque tiene mucho campo de estudio. Habiendo mencionado eso, pues vámonos al segundo lado del presente simple, el manejo de otros verbos. Al igual que hicimos con verbo to be, primero necesitamos entender el motivo, la razón, el propósito por el cual estudiamos esto. Y el propósito está en la aplicabilidad. Entonces, ¿para qué nos sirve el presente simple? Son 5 motivos. Primero, para hablar de hábitos y acciones que se repiten y se repiten y se repiten en el tiempo. Por eso, cuando usted estaba en el nivel 1, usted tenía que hacer una rutina diaria, si mal no recuerdo, ¿cierto? Y esa rutina diaria era coherente porque una rutina diaria implica que usted está haciendo una misma actividad bastantes veces y de manera repetida. Entonces todos los días se levanta a las 5 de la mañana para ir al gimnasio a las 6 y de 6 a 7 usted está en el gym. Me invento que sea cierto, ¿cierto? De 6 a 7 de lunes a viernes hace eso para luego irse a su trabajo. Supongamos que sea cierto, ¿sí? Entonces, esa es una acción repetida, ¿sí? El ejemplo que tengo aquí en registrado es They always get up at 5:30 a.m. ¿Listo? Ellos siempre se levantan a las 5:30 de la mañana. Una cosa es despertar, otra cosa es levantarse, en este caso es levantarse, ¿no? Vale. Primer caso. Segundo caso, ¿para qué estudiamos presente simple? Para relatar, mencionar, comentar situaciones permanentes. Cuando hablamos de situaciones permanentes, hablamos en términos humanos, y en términos humanos, lo que significa algo permanente es algo de largo plazo. Es decir, algo que dure 10 años, 20, 50, 3 generaciones, ¿sí? Para tiempos humanos eso es un montón. Para tiempos geológicos ese es un pestañazo, ¿sí? Pero para tiempos humanos pues es un montón, ¿sí? Ahora, que dure mucho tiempo en la escala de tiempo, en la escala temporal, valga la redundancia, no significa que sea inamovible. ¿Sí? Estamos solamente mencionando que el periodo de duración es relativamente amplio. ¿Sí? Por ejemplo, we live in Colombia. Nosotros vivimos en Colombia. ¿Es posible que vivamos en otro lado? Sí. ¿Podemos irnos de acá? Sí, también. Pero si nosotros ya tenemos una edad en particular, ¿cierto? Es muy probable que ya tengamos un sustento por acá, una fuente de sustento, una familia, cierto tipo de relaciones que son importantes, ¿cierto? Muy importantes. Y por tanto, dejar todo ese tipo de situaciones va a ser más difícil que si tuviésemos, no sé, 15, 17 años, ¿sí? ¿Puede darse? Sí, pero pues es una situación permanente, ¿sí? No es que no se pueda pasar, no se pueda dar, pero es un poquito más difícil. Segundo. Tercero, ¿para qué más utilizamos presente simple? Utilizamos para hablar de pasatiempos, preferencias, opiniones. Y mire que los hobbies, las preferencias y las opiniones tienen que ver con el largo plazo también, ¿sí?
usted sí se da cuenta, todo esto es largo plazo. Una acción repetida es algo que se repite en el tiempo durante un periodo de tiempo largo. Una situación permanente también es de largo plazo. Un pasatiempo, si usted dice, mi pasatiempo es siempre ir a caminar los días domingos con mi familia, ¿cierto? O hacer ejercicio con ellos, y lo ha hecho durante los últimos 7, 9, 10 años, ¿sí? Porque eso le gusta, pues difícilmente va a dejar de hacerlo. ¿Se puede dejar de hacer? Sí, pero ¿lo va a hacer? Dejar de hacerlo, pues poco probable, ¿no? Lo mismo cuando hablamos de preferencia. ¿Usted prefiere el color verde antes que el color naranja, por ejemplo? ¿O prefiere, no sé, comida de mar antes que comida italiana? Me invento. Pues ese tipo de preferencias usted las va a mantener con el tiempo, ¿sí? Difícilmente va a dejar de tenerlas, ¿sí? Entonces, son cuestiones de largo plazo, ¿sí? Cuarto motivo, vamos a utilizar presente simple para hablar de verdades que son válidas aquí y en la conchinchina, ¿sí? Verdades generales, verdades que son válidas en todo momento. Por ejemplo, y por cierto, estas verdades pueden ser verdades que en algún momento pueden ser refutadas, ¿no? Pero que duran un periodo de tiempo relativamente amplio, verdades generales. Por ejemplo, la verdad general en el siglo XVII para atrás, si mal no recuerdo, era que la Tierra era plana, ¿cierto? O que mejor aún, la Tierra era el centro del universo. Y eso era válido en ese tiempo, eso era la verdad general para todo el mundo, eso era lo que era cierto para aquí y en la Conchinchina, ¿sí? Por ejemplo, esa sería la cuestión en ese siglo. Al día de hoy sabemos que no es así y diríamos, the earth revolves around the sun. La Tierra gira alrededor del Sol, que tiene mucho más sentido, ¿no? Bueno, y finalmente el presente simple lo estudiamos para hablar de predicciones de futuro, pero no cualquier tipo de predicción de futuro. El tipo de predicciones de futuro que nosotros manejamos es para hablar de cronogramas, para hablar de eventos que no dependen de nosotros, en los que nosotros podríamos participar si quisiéramos, ¿sí? Y que, y que nosotros no tenemos la fuerza, capacidad, disponibilidad, recursos para modificar ese evento, ¿sí? Por ejemplo, el partido de fútbol entre el equipo verde y el equipo naranja se va a llevar a cabo este domingo 9 de agosto a las 3 de la tarde en el estadio ABC. ¿Podemos modificar ese evento? No, ¿cierto? Entonces, lo máximo que podemos hacer es participar del evento, a menos que fuésemos los dueños del equipo de ese estadio, ¿sí? O a menos que fuésemos la Tierra y quisiéramos hacer un terremoto, solo porque sí, que también, ¿sí? Pero si no es esa posibilidad, entonces por eso utilizamos presente simple para hacer ese tipo de predicciones de futuro, predicciones que no podemos modificar, ¿vale? Bueno, por eso mismos, por esos 5 motivos estudiamos presente simple. Ese es el por qué, esa es la razón, ese es el propósito. Si nos vamos ahora a la parte gramatical, que es el cómo, vamos a recordar que el presente simple va a requerir de, igual que en verbo to be, afirmaciones, negaciones y preguntas, ¿cierto? ¿Qué va a suceder con las afirmaciones? Listo. ¿Qué va a suceder con las afirmaciones? Va a suceder que si la persona que realiza una tarea, una acción, una actividad, es un hombre, es una mujer o es un animal, ¿cierto? Independientemente de si es Francisco Kismet o si es el vallenato, ¿cierto? Independientemente de si es en alguno de los tres, ellos, cuando sucede alguno de esos, cuando sucede una actividad desarrollada por alguno de los tres, independientemente de quién sea, esa actividad se va a modificar. Es decir, el verbo se va a conjugar de una manera diferente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay 3 opciones. Es solamente en afirmaciones, por cierto. Listo, ahorita vemos cómo funcionan las negaciones y las preguntas. La primera posibilidad que nosotros tenemos es que a nuestro verbo le modifiquemos la Y
en caso de que termine en Y precedida de consonante, claro, que cambiemos esa Y por IES. Pero solamente si la actividad la hace un hombre, una mujer o un animal, si no, no. Por ejemplo, si nosotros somos los que estudiamos, el verbo no cambia. We study. Pero si en cambio es un sobrino nuestro, un amigo nuestro, un hombre, una mujer, un animal, podríamos decir Esteban studies. Mire que ese study cambia a studies. La Y cambia por IS porque la Y está precedida de consonante. ¿Sí? Study cambia a studies. Primer caso. Segundo caso. Si nuestro verbo termina en alguna de estas formas, S, X, CH, CH u O, y esa actividad nuevamente la hace Beto, Sofía o el ratoncito, ¿sí? Alguno de los tres, entonces a nuestro verbo le vamos a aumentar ES. Vamos a aumentar un sonido vocálico, ¿cierto? Para que se entienda al momento de pronunciar que existe un cambio en la modificación del verbo, ¿sí? Por ejemplo, I kiss my couple, yo beso a mi pareja, versus Andrea kisses her boyfriend. ¿Sí? Mire que cambió de kiss a kisses. ¿Sí? ¿Por qué lo hago? Porque nuestro verbo termina en S o doble S. Bueno, primer caso. Otro ejemplo, terminado en X. Por ejemplo, si son los abuelitos los que hacen algo, una reparación, diríamos they fix their car. Ellos reparan su vehículo. Pero si en cambio es el nietico que se llama Daniel, sería Daniel fixes his car, que es diferente. Terminado en CH, por ejemplo. Si somos nosotros, no va a cambiar porque solamente el verbo cambia si es hombre, mujer, animal. Diríamos, we watch TV, vemos televisión, versus Daniela watches TV. ¿Sí? Terminado en SH, I wash my clothes, yo lavo mi ropa, contra he washes his clothes. Note que cambio de wash a washes. Y finalmente, terminado en la letra O. Por ejemplo, you never go to bed early. Tú nunca te vas a la cama a dormir temprano. Versus Camila never goes to bed early. Ella nunca se va a la cama a dormir temprano. ¿Sí? Mire que cambia de go a goes, razón por la cual el verbo to do, que es el verbo auxiliar por naturaleza de este tiempo, cambia de do a does. ¿Listo? Bien. Y la tercera modificación es que a nuestro verbo le aumentamos simplemente la letra S. Mire que si somos nosotros, plural, el verbo no cambia. We work. Pero si es un hombre, una mujer, animal, en este caso una mujer, un hombre, diríamos Camilo works. ¿Sí? Aumentamos la letra S. Eso es lo que vamos a hacer con las afirmaciones. Vamos a tener una persona que realice una acción. Si es un hombre, una mujer, un animal, esa acción la vamos a modificar aumentándole S, ES y ES dependiendo del caso, pero si es alguien diferente, si es una versión plural, si es usted o soy yo, el verbo no nos va a cambiar. ¿Listo? Hay un verbo adicional que es una excepción, que es el verbo tener, de tener, de poseer, porque el verbo have va a cambiar como has. Y por eso diríamos, she has beautiful eyes, o she lives in London, o she practices soccer, ella practica fútbol, y así sucesivamente. A diferencia de los demás, por ejemplo, en este caso diríamos, they do exercise. Ellos hacen ejercicio. Note que el cambio hay un pequeño cambio ahí, ¿no? Eso funciona con las afirmaciones. Con las negaciones vamos a hacer algo diferente. Con las negaciones y las preguntas. Porque con negaciones y preguntas vamos a requerir, vamos a utilizar una palabra adicional, que es un verbo. Y ese verbo va a ser un verbo auxiliar. ¿Para qué me sirve el verbo auxiliar? Para poder nosotros identificar si estamos hablando de una versión pasada, una versión presente o una versión futura
que eso se mira cuando se comparan tiempos verbales, ¿listo? Pero que no sirve de mucho más porque es que no tiene ningún tipo de traducción, ¿listo? ¿Cómo va a funcionar ese verbo auxiliar? Ese verbo auxiliar lo vamos a utilizar en negaciones como do o como das, y bueno, en preguntas también, siendo do utilizado para todos los plurales usted y yo, y siendo das utilizado, referenciado, cuando quien realiza una actividad es un hombre, es una mujer o es un animal nuevamente, ¿sí? Y la versión negativa se llamará do not o does not, que en contraído, en versión chiquitica, se llama don't o doesn't, ¿listo? ¿Qué sería el equivalente a decir no? Es decir, Pipe no escribe, Felipe doesn't write, ¿sí? Porque el verbo principal, siempre que tenemos verbos auxiliares, por cierto, siempre, esto no aplica solamente para presente, esto aplica para futuro, esto aplica para el pasado, esto aplica para tiempos perfectos. Siempre que tengamos un verbo, sí, para tiempos perfectos. Siempre que tengamos un verbo auxiliar, el verbo principal se mantiene sin cambios. ¿Listo? Por ejemplo, we don't study. Nosotros no estudiamos. On weekends, los fines de semana. ¿Sí? El verbo study se mantiene quieto porque para eso tenemos el verbo auxiliar do. ¿Listo? Si fuese, por ejemplo, entonces tercera persona del singular, diríamos he doesn't study o he doesn't sing, que sería la versión cambiada. Mire que el cambio está en el verbo auxiliar, porque cambio de do a das, ¿sí? Esa es la transferencia, pero el verbo principal se mantiene quieto. ¿Listo? Y en preguntas, ¿cómo funcionan las preguntas? ¿Se acuerda que cuando estábamos hace un minutico mencionando cómo funciona el verbo to be, el verbo to be hacía las funciones de generación de pregunta al hacer una sustitución en cuanto al orden se refiere, en cuanto al orden se refiere? Bueno, aquí vamos a hacer algo parecido. Lo que vamos a hacer es utilizar precisamente ese verbo auxiliar como apoyo para saber quién realiza alguna acción, para apoyo de la pregunta que vamos a formular. En este caso nos vamos a enfocar en preguntas cortas, que son como las que más nos interesan en este momento del relato, para mencionar que vamos a utilizar das cuando formulamos una pregunta sobre un hombre, una mujer, un animal, y do cuando aplica para alguien más. ¿Listo? Este tipo de preguntas son preguntas cortas, de sí o no. Por ejemplo, ¿usted vive en Nueva York? ¿Do you live in New York? Yes, I do. No, I do not. Does your sister love the color green? ¿Su hermana ama el color verde? Yes, she does. No, she doesn't. ¿Listo? Que son preguntas cortas. Si quisiéramos una pregunta un poco más amplia, ¿cierto? Del estilo de quién, qué tan a menudo, por qué, cuándo, etcétera, ahí utilizaríamos las WH questions, al igual que en español, ¿sí? Who do you live with? ¿Con quién vive usted? Por ejemplo. ¿Listo? Esto es lo que vamos a hacer con afirmaciones, negaciones y preguntas. Obviamente esto no se aprende con memoria. La memoria sirve, pero no es que sea algo que se recomiende de mucho para estos casos. Ergo, vamos a hacer un par de ejercicios de presente simple. ¿Listo? Un segundito que cargue, porfa, y les comparto. Vamos a hacer dos ejercicios de presente simple. ¿Listo? El primero lo van a hacer solos. El segundo voy a acompañarlos. ¿Listo? Y voy a darles la retroalimentación mientras vamos respondiendo las preguntas. ¿Listo? En este primero sí los voy a dejar totalmente solos. Para ingresar al ejercicio, tiene tres opciones. La primera es que usted abre el link que le voy a compartir en el chat. ¿Listo?
en un ratico, de un segundito se lo comparto. La segunda opción es que usted escanee el código QR que ya se lo muestro en pantalla. Y la tercera opción es que usted abra la página que se llama kahoot.it y escribe este número, 831-249. ¿Listo? Cualquiera de las tres opciones es válida para ingresar al juego. Lo vamos a hacer durante 3 minutos y en un ratico le explico el escenario, el manejo del escenario. Mientras tanto, creo que Alejandra tenía una pregunta. Bueno, creo que no. Voy a mantenerme allí. Y vamos a empezar a las 59 a mencionar cómo funciona el ejercicio. ¿Listo? O bueno, empecemos de una vez mientras tanto. ¿Qué debemos hacer? Somos parte de una tripulación que está enviada al espacio, que fue enviada al espacio. Pero sucede que las máquinas han tomado el control y nos quieren cazar porque se dan cuenta de que somos, no sé, el problema más que hacer la solución, comillas. Entonces, lo que debemos hacer para escapar de las máquinas es responder correctamente a las preguntas que nos aparezcan en pantalla. ¿Listo? Una vez hecho eso y hayamos escapado de las maquinitas, por cierto, si muere uno, mueren todos, así que esto es una cuestión de todos en la cama o todos en el suelo. ¿Listo? Una vez hayamos escapado todos, nos vamos a ir a una zona, a una habitación electrificada. Para escapar de la electricidad que va a tratar de hacernos la cena, ¿cierto? Nosotros vamos a irnos a las zonas seguras y las zonas seguras son las que están en verdecito. ¿Listo? Esto lo vamos a hacer durante 3 minutos. Una vez termino el ejercicio, hacemos el otro en el que yo voy a ir acompañándolos con las preguntas. ¿Listo? Good luck. Muy bien, fuimos electrocutados en este primer escenario. Vamos por el segundo escenario, segundo intento. Ujú. Vamos a las zonas seguras. Las zonas seguras están en verde. Listo, ahí aparecieron.
Ok, perdimos a una de nuestras integrantes, pero bueno, vamos por la redención en las siguientes opciones. Good. Ok, perdimos a uno de nuestros integrantes. Muy bien, no problema. Listo. Aquí termina este primer ejercicio. Vamos a mirar cómo quedó el avance del equipo. Y el avance del equipo vamos a tener que somos walking travelers, viajeros, viajeros caminantes, perdón. El líder, la persona que más rápido llegó a la zona segura fue Alejandra, seguido de Juan Pablo y seguido de Paula. Y explorador, la persona que más caminó para llegar a la zona segura fue Juan Pablo, seguido de Alejandra, sí, y después de Paula. Y Energizer, la persona que más impulsó a la nave, fue Alejandra, seguida de Juan Pablo. Muy bien, vamos a hacer otro ejercicio de presente simple. ¿Listo? Son 10 preguntas, así que lo vamos a hacer en versión clásica y ya les comparto el link del ejercicio. ¿Listo? Denme un segundito, ya le comparto. Listo. Empezaremos a las 6:06. ¿Listo? Yo creo que podemos empezar. ¿Qué debemos hacer aquí? Reorganizar las palabras, las preguntas. ¿Listo? Creo que... A ver, miremos el escenario. Ah, no. I English Everyday. Momento, este creo que ya lo hicimos. Momento, lo siento muchachos, este ya lo hicimos. Entonces voy a eliminarlo. Lo siento, les compartí el link inadecuado. Vamos, voy a eliminarlo. Ese ya lo hicieron. Ya les comparto el link real de la actividad. ¿Listo? Denme un segundito. Me confundí de ejercicio. Ahora sí. Listo. Este sí es. Listo. Vamos al ejercicio. ¿Qué debemos hacer aquí? Reorganizar la frase. ¿Listo? Porque va a estar en desorden. Así como le aparece en pantalla, ¿cierto? Si usted considera que lo amarillo debe ir de primero, pues debe arrastrarlo hacia arriba y para que quede primero y luego el rojo y luego el azulito y luego el verde. Obviamente, pues tiene que ser coherente, ¿no? Este es un resumen de todo el presente simple que hemos visto. Para agilizar, como el temporizador está muy amplio, voy a terminar siempre como máximo en el 25 segundos. ¿Listo? Siempre. Ok, my house is near the sea. Está perfecto, muy bien. Good. Vamos con la segunda pregunta. Siempre que voy a recortarlo hasta que terminemos en 25 segundos. ¿Listo? The students at the art museum. Mire que es pregunta.
Ok. Ok, are the students at the museum? Good, perfect. Puro presente simple, verbo to be. Muy bien. Vamos con la tercera. Creemos una forma negativa. O la forma negativa es ¿cuál? Is not this pipe A? This is not a pipe. Good. Porque ese this reemplaza al sujeto, ¿no? Podríamos haber dicho it is not a pipe, que también habría sido válido. Muy bien. Vamos a crear una pregunta. Actor is this who? Who is this actor? Recordemos que cuando hablamos de preguntas, las WH questions siempre van al inicio, ¿cierto? Independientemente de si es pasado, presente, futuro, simple, continuo, perfecto, perfecto, continuo. Who is this actor? ¿Quién es este actor? Muy bien. Vamos a crear una negación. Are we not ready? We are not ready. Perfect. That's excellent. 6 de 10. Car there wash day. Se acabaron las preguntas de verbo to be. Ahora sí vamos con las preguntas de presente simple lado B. Muy bien, miremos las respuestas. They wash their car, and that's the real answer. Ellos lavan su vehículo. Recordemos que en presente simple necesitamos a alguien que realice una acción. Ellos lavan. Ahora sí, ¿qué lavan? Su vehículo, their car, que tiene mucho sentido, ¿no? Vamos con la siguiente. Creemos una pregunta. You do know Shakespeare. Muy bien, porque siempre que tenemos preguntas, el auxiliar va al inicio de la pregunta, menos que sea una pregunta abierta, en cuyo caso estaría precedido de una WH word. Muy bien, vamos por una negación. Don't we talk anymore? Nosotros no hablamos más. We don't talk anymore. Good, perfect. Vamos con la penúltima pregunta. Una pregunta, precisamente. Does love he why?
¿Por qué sonríe? ¿Quién? Él, ¿no? Recordemos, cuando hablamos de preguntas, el verbo auxiliar, luego el sujeto y luego el verbo que estamos referenciando. Eso si fuese una pregunta corta, es decir, en este caso estaríamos preguntando, ¿él ríe? Puede que sí, puede que no. Pero entonces si es una pregunta larga, es una pregunta abierta mejor, diríamos, ¿por qué ríe? ¿Sí? Al igual que en español, todas las WH questions van al inicio de la pregunta. ¿Por qué sucede algo? Why does he laugh? Vamos con la siguiente, última pregunta. Vamos a hacer una negación. Alcohol doesn't like she. A ella no le gusta el alcohol. She doesn't like alcohol. Good job. Muy bien, es el fin del ejercicio. Vamos a ver el podio. In the third place, we have Mr. Julius. Good job. Second place is for Alejandra. And the first place is for Juan Pablo. Congratulations. And thank you very much to Paola for participating too in the fourth place. Well done. Muy bien. Ahí hemos hecho una revisión entonces a grandes rasgos de cómo funciona el tiempo presente simple en sus dos versiones. En la versión verbo to be y en la versión No one is above the law. I learned that for myself many years ago. sorry. Ahí revisamos cómo funciona el presente simple verbo to be por un lado y presente simple de otros verbos por otro lado. ¿Listo? Eso es lo primero que vamos a encontrar en el examen de conocimientos. De hecho, ahorita que estábamos viendo Sayuna, efectivamente ahí mostraba cómo funciona el tiempo presente simple, ¿no? Por eso lo estábamos recordando porque son cositas que menciona la guía de aprendizaje. Pero es que el examen, aparte de tener este componente, tiene un componente adicional, que es un componente de listening, un componente de audio, ¿cierto? Y para mejorar las capacidades auditivas, que nosotros vamos a, que usted recuerda que un idioma tiene la parte escrita, la parte hablada, la parte de lectura y la parte de escribir, leer, hablar y escuchar, eso no me faltaba, y la gramática, obviamente. Pues en la parte hablada también nosotros necesitamos fortalecernos en la parte hablada y en la parte de escucha. Hay una página que se llama VO Screen, que se la voy a compartir en chat. Me parece sumamente poderosa esta página, es increíblemente poderosa, o por lo menos a mí me encanta. Y lo que me gusta de esta página es que usted tiene diferentes niveles de dificultad, desde un nivel principiante a su nivel avanzado. O puede escoger una estructura de tiempo verbal. Puede escoger el verbo to be, verbo to be en pasado, el pasado simple en general, adjetivos comparativos y superlativos, preguntas, ¿sí? O sea, no, usted puede escoger la estructura en la que usted quiere practicarse y cómo funciona la práctica. La práctica es que usted escuche un audio, ¿cierto? O bueno, un videoclip, ¿cierto? Un fragmento de serie, de película o de animación o de comercial, por ejemplo, y que esa versión que está en inglés, usted la traduzca. Es lo que pide la plataforma, pero yo, más que pedirle eso, yo le pido es que usted escuche y pronuncie, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo de eso. Vamos a escucharlo de nuevo. No one is above the law. I learned that for myself many years ago. No one is above the law. I learned that by myself many years ago. Nadie está por encima de la ley. Lo aprendí hace, uy, no me acuerdo, hace muchos años. Aquí entonces lo que debemos hacer es encontrar la traducción. ¿Listo? La traducción a mí no me interesa. A mí lo que me interesa es que usted escuche y pueda identificar lo que están diciendo. Y así, mientras va usted mejorando su capacidad auditiva, su capacidad de habla también va a ir mejorándose de manera alterna. Un poquito menos desarrollada, pero se va a ir desarrollando también. Entonces, mire que la pronunciación no es no one is above the law. I learned that for myself many years ago.
evidentemente no es la pronunciación. Eso sería si lo quisiéramos españolizar la pronunciación, ¿cierto? Del inglés, pero no es así. En cambio, el personaje dice, no one is above the law. I learned that for myself many years ago. Y si tenemos dudas, el objetivo es escucharlo nuevamente. No one is above the law. I learned that for myself many years ago. No one is above the law. I learned that for myself many years ago. ¿Sí? No me gusta esa versión en vivo, listo. Miremos algo más complejo. Por ejemplo, ahorita estamos viendo presente simple, ¿cierto? Pues bueno, miremos algunos ejemplos en los que podemos utilizar el presente simple. Aquí está. You have a right to know. Por ejemplo, él dice, you have a right to know. Tienes el derecho a conocerlo, a saber qué sucede. You have a right to know. ¿Listo? Entonces, esto es puro presente simple. Tú tienes algo. You have a right to know. Y nuevamente el objetivo es escucharlo y repetirlo. You have a right to know. ¿Sí? No es mentalmente como se pronuncia, por cierto, sino efectivamente haciendo el ejercicio vocal. ¿Sí? Porque eso es lo que permite a usted autoescucharse y decir, uy, si estoy pronunciándolo bien o no, tal vez no lo estoy pronunciando tan bien. ¿Listo? Vamos a un segundo ejemplo, un tercer ejemplo. I don't want to lose our daughter again, Harold. Y ella dice, por ejemplo, no quiero perder una hija de nuevo, Harold, y lo hace en versión negativa, si usted se dio cuenta, ¿cierto? En presente simple. Y ella dice, I don't want to lose our daughter again, Harold. Y nuevamente si le escuchamos, I don't want to lose our daughter again, Harold. ¿sí? Entonces, la recomendación es precisamente que en la medida en que escuchemos más material original, por eso me fascina esta página, porque es puro material original, en la medida en que interactuemos más y más con material original, es más factible, somos más propensos a mejorar nuestras habilidades lingüísticas. ¿Listo? Entonces, esta página es súper recomendada como para que usted mejore su capacidad de pronunciación y de escucha. Obviamente no es la única página que existe en el mercado, ¿sí? Pero a mí me parece muy poderosa siendo de las gratuitas. ¿Listo? Porque esta es una página gratuita. Para usted tener acceso, pues usted tiene que registrarse, pero registro tampoco es que hicieran cosas, ¿sí? Solamente tiene que aguantarse alguno que otra comercial publicitario, pero para mí, para mi juicio, pues lo amerita, ¿listo? Entonces, esto le puede ayudar muchísimo para su examen de conocimientos, ¿listo? Entonces, el examen de conocimiento, recuerde, usted entra a Sayuna con sus credenciales, como siempre lo hace, abre el nivel 5. Dentro del nivel 5, usted estudia el componente formativo, que hoy vimos una parte del componente formativo. Recordemos que dentro del componente formativo se nos plantea, ups, se nos plantea que estudiemos adjetivos comparativos y superlativos, estudiemos el presente simple, ¿cierto? Un resumen. Bueno, pues ya hicimos esta primera parte del día de hoy, mañana miraremos otro pedazo. Bueno, chévere. Y después de haber hecho eso, ahí es donde nos metemos aquí donde dice Test English Dashboard 5 y aquí es donde decimos revisar examen. ¿Listo? Preview test quiz. ¿Cuántas veces puede hacer el examen? Las veces que usted quiera. Si se equivoca en la primera, puede hacerlo la segunda, tercera, quinta, quincuagésima vez, no importa, ¿sí? Las veces que usted lo necesite, dependiendo de la necesidad. Hay preguntas de audio, así que la recomendación es que usted practique también su capacidad auditiva. ¿Listo? Bueno, con esto cerramos la sesión. Ya está re oscuro. Qué pena que no me vean. Voy a apagar la cámara por eso. Es todo por hoy, muchachos. Si hay dudas, preguntas, inquietudes, solicitudes, quejas, reclamos, PQRs, con todo gusto les respondemos en este momento. Y si no, pues quería agradecerles por su participación en el día de hoy. ¿Listo?
Bien, creo que no hay preguntas porque no veo que hayan mensajes de texto por acá. Entonces, les agradezco mucho su asistencia, muchachos. Nos vemos mañana, misma hora, mismo canal. ¿Listo? Cuídense mucho, muchachos. Les agradezco muchísimo. Que tengan un feliz resto de día. Chao, chao. Hi, teacher. Thank you. Take care. Take care. Thank you, guys.